Abrimos esta mesa de En Perspectiva correspondiente a este miércoles 28 de septiembre de 2016. Hoy con Teresa Herrera. Teresa, ¿qué tal? Buen día. Quien ya escuchaban, que no le sobró el saco. No me sobró el saco y tengo los ojos llenos de pelusa, pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Y le aclaró recién Buen día primero. Le aclaró recién a su compañero, mirá cómo estoy para pelear, le dijo. Sí, total. Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día, Gerardo. Buen día para todos. Guillermo Fossati, buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Rafael Porsekansky. Rafael, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, ¿vamos al primer tema? Durante el Consejo de Ministros abierto realizado en Rocha el lunes, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, aseguró que las críticas que recibe por su gestión al frente de esta cartera son por una cuestión de género. La secretaria de Estado se molestó, entre otras cosas, por una caricatura de Aroxa, publicada en el diario El País, en la que era representada como una viuda negra, porque durante su gestión fueron removidos de su cargo varios hombres. El subsecretario Fernando Filgueira, el director de Educación, Juan Pedro Mir, y más recientemente el director general de Secretaría, Jorge Papadopoulos, y, en todos esos casos, fueron reemplazados por mujeres. Si bien Muñoz no quiso hacer comentarios sobre esta última decisión de destituir a Papadopoulos, aseguró que las críticas que reciben tienen que ver con el hecho de ser mujer. En el periodo pasado hubieron 2 subsecretarios, 3 directores generales y sin embargo nunca vi tanto interés por la prensa, nunca vi ningún hombre puesto de araña, así que en realidad saqué las conclusiones. Yo creo que también hay un tema de género que hace que siempre las mujeres tenemos que rendir examen de todo lo que hacemos todos los días. Teresa, querías empezar. Quería, con todo respeto, ¿no? Pero, a ver, el señor Jorge Ehrlich, doctor Jorge Ehrlich, perdón. Ricardo Ehrlich. Cambió casi tanta gente en el ministerio como Marita Muñoz. ¿Alguien comentó algo? Ese mismo señor fue intendente de Montevideo. Y su gestión fue, en mi opinión, mucho peor que la de Ana Olivera. ¿Alguien dijo algo? No es que me la esté agarrando con Ehrlich. Estoy haciendo una comparación clarísima de cómo a las mujeres, yo comparto lo que dice María Julia, más allá de la opinión que podemos tener de la gestión y de todo lo demás, realmente a las mujeres siempre se nos pasa más factura. Siempre se nos cobra. Mirá que de Ehrlich se ha dicho grito. que ha sido nefasto ministro de Educación y Cultura y nefasto intendente. Sí, pero no al nivel de parecer en los diarios todos los días, de las caricaturas. Es decir, con las mujeres, además, primero, de alguna forma, yo no sé cómo, pero siempre se las arreglan para meterse con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ya sea a través de la caricatura, ya sea a través de decir si estaba bien o mal vestida, si esto, si lo otro. Digo, con los varones es rarísimo que pase una cosa así. Es decir, las calificaciones y las descalificaciones de las conductas femeninas en los cargos de poder son bien distintas a las calificaciones y descalificaciones de los varones en los cargos de poder. Y eso tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ver y ver las cosas. Más allá de eso, además, en el Ministerio de Educación, diría un correligionario tuyo, Manino Mercader, cuando fue ministro de Educación, el ministro de Educación reina, pero no gobierna. Entonces, además, hay que agregar toda la dificultad que significa, yo ya lo he dicho en esta mesa, ese complejo sistema descentralizado, donde uno en realidad se pregunta qué rol cumple un ministro que no puede hacer nada prácticamente, más allá en el área de cultura, pero lo que es en el área de educación, con los organismos descentralizados, no tiene la más mínima posibilidad de incidencia de nada. Yo siempre me pregunté por qué desde el principio el Frente no puso a Fernando Filgueira, a Mir, en organismo de la ANEP y no dentro del Ministerio de Educación, que todos sabíamos perfectamente que iba a ser un saludo a la bandera. Rafael. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con Teresa en este tema en particular, y por muchas razones. En primer lugar, creo que vivimos en la era de las sospechas. En esta era de las sospechas, en varios puntos del mundo occidental,
los hombres somos culpables de ser sexistas hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es falso, esto no es así. Yo voy a poner el ejemplo inverso. Supongamos que tenemos un ministro de Educación y Cultura que tiene, digamos, varios funcionarios que son mujeres en su cartera y las va removiendo uno a uno y en su lugar pone hombres. Yo pregunto, ¿no alimentaría las suspicacias? Aquí ya se alimentan las suspicacias porque María Julia Muñoz ha tenido, y además lo ha dicho públicamente, todos varoncitos, iba diciendo, y los fue removiendo uno a uno. Ahora no estoy ni siquiera discutiendo el contenido de cada funcionario, que además es otro tema para discutir aparte, pero los fue removiendo uno a uno y poniendo mujeres a su lado. O sea, esto es lo primero que quiero destacar. Segundo, las mujeres tienen obstáculos para ejercer de la misma forma que los hombres la política. Absolutamente de acuerdo, 100% de acuerdo. En eso sí con Teresa. Pero ahora que no todo sea sospecha de sexismo, quiero destacar especialmente las palabras de Liliana Branciscas, con las que estoy absolutamente de acuerdo. Sí, señaló, no, doctora Muñoz, no utilice la discriminación por razones de género cuando le conviene. Usted es un soldado, masculinamente hablando, del presidente y lo obedece aunque los derechos de las mujeres estén en juego, como ya lo ha demostrado. Esto es lo que afirmó Liliana Brancisca, que es la directora de Mujer y Salud en Uruguay, el MISU, y refiere el comentario que hace es a propósito de la ley de aborto, que fue vetada en el año 2008, ¿no? Por Tabaré Vázquez, con la firma de Muñoz, que en ese momento era ministra de Salud. Notable las palabras, me parece. A ver, ¿qué más? Segundo elemento. Creo que María Julia Muñoz, igual que la ex contadora general de la Nación, Laura Remersaro, se han ganado la antipatía de la población por diferentes causas. ¿Por qué menciono a Remersaro? Porque Constanza Moreira es una defensa muy parecida también de Remersaro, que se la atacaba por su condición de mujer. A ver, si había cualquier contador general de la Nación que tenía un prostíbulo en uno de sus apartamentos, le hubieran caído con el mismo peso. No tengo la menor duda. Vamos a decir las cosas como son, porque uno al final se va cansando de estas cosas. Entonces, María Julia Muñoz se ha ganado la antipatía de la población no por su condición de mujer, se los ha ganado porque ha demostrado un destrato sideral con sus compañeros, una falta absoluta de cintura en el manejo de los temas de la educación y un proceder público, una retórica que no cae bien en el ser uruguayo. Y punto. Su condición de mujer no es el tema en este caso. Y si vamos a hablar de Arosta, las caricaturas de Arosta son sangrientas en general, no tienen nada que ver con las mujeres y los hombres. Sí. Vamos a empezar a repasar las caricaturas de Arosta, por favor. Sí. O sea, estoy en desacuerdo. A Muñoz no se le ataca por su condición de mujer. ¿Puedo...? Perdón. Un paréntesis. Sí, pero breve. Como fui aludida. Fui aludida. No, dije fui aludida. A ver, a mí me encantaría que esto mismo que estamos diciendo ahora, de reemplazar varones por mujeres, nos horrorizara tanto en la mayoría de los lugares, porque en la mayoría de los lugares, la mayoría de los que toman las decisiones y los que están son varones. ¿Por qué cuando se arman elencos de direcciones? El otro día llegamos a la paradoja de que cuando se discutió el tema de la nueva ley de cuotas y del estudio de opinión pública que se había hecho sobre la nueva ley de cuota política, ¿quiénes fueron los señores que estaban ahí sentados? Varones, porque los presidentes de los partidos políticos en este país son varones, porque la mayoría de los cargos de decisión la ejercen los varones. Entonces, ¿qué venimos a horrorizarnos de que María Julia cambie? Teresa, en realidad, Rafael, justamente yo estoy de acuerdo casi con todo lo que dijo Rafael, es decir, estuvo de acuerdo con esto último que está diciendo. Exacto. Pero, ¿cuál es el tema? Yo creo que las palabras claves las dijiste en un momento cuando dijiste, si tú iniciás y decís mucho varoncito, ya con esa entrada estás mostrando que tenés un preconcepto. ¿Ah? Y que en definitiva luego actuaste acorde y fuiste eliminando. Y el otro aspecto es que hay una insuficiencia muy marcada en los fundamentos para haber despedido y puesto a un costado a muchos de los que se fueron yendo. Es decir, no hay fundamentos, que ese es otro de los elementos. Es decir, hay muchísimo que transita por el lado del capricho y por tanto yo creo que si se exagera cuando se está hablando de ciertas componentes de discriminación de género,
se distorsiona la esencia de lo que se quiere transmitir con el tema. Y yo creo que hay muchas veces exageración, se está utilizando el tema de manera un poco excesiva y con eso se desdibuja el motivo y la razón valedera con la cual se está presentando el tema arriba de la mesa, ¿no? Gerardo, ¿cómo te posicionas vos en esta discusión? Bueno, lo primero, por una cuestión de honestidad personal, yo conozco personalmente a Marita Muñoz y conozco personalmente a Jorge Papadopoulos, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo y de otras actividades que no tienen nada que ver con... Ay, yo también. Sí, No, pero ojo, a mí me importa porque, digamos, una yo lo cosa... conocí en la ORT Por eso, pero me importa señalarlo, Conozco a ambos. A partir de este señalamiento, realmente desconozco la actitud, la actuación de Marita Muñoz al frente del Ministerio de Educación y Cultura. No sé qué le ha pasado, ha perdido el rumbo, no solamente de ahora, lo ha perdido en su periodo anterior. Creo que fue impuesta en un lugar en el que se la pensó para jugar un rol, y ese rol, bueno, en los hechos ha quedado implosionado, desapareció. ¿Te referís al rol que iba a jugar supuestamente con los sindicatos en el momento en que se diera una especie de batalla por la reforma de la educación? Digámoslo con claridad. ¿Por qué Filgueira no fue a la presidencia del CODICEN? Porque se quería, y esto se dijo en la campaña, se quería consolidar, sin cambiar la ley, un gobierno de la enseñanza que contra la ley se afirmara en el ministerio y se quería disciplinar a los consejos a una política que emergiera del ministerio. Sí. Se pensaba que esa política la iba a definir Fernando Filgueira junto con Juan Pedro Mir, pero se advertía con cierta razón que a los dos les faltaba dimensión política, experiencia política. Entonces se planteó a Marita Muñoz como ministra. Se planteó al principio para neutralizar la acción de los sindicatos, ¿no? También, pero sobre todo para galvanizar políticamente una orientación educativa que iba a partir del ministerio. Y ahí empezaron los problemas. En primer lugar, porque la gente que ocupaba sus roles en los consejos apelaron a la ley. Claro. Buscaron acuerdos con los sindicatos. Y se volvió muy difícil para Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir y todo su equipo poder llevar adelante eso que era el diseño, que era el plan que el Frente Amplio propuso en la campaña. A partir de allí... Pero no deberías introducir primero los correctivos para solucionar esa anomalía que tiene nuestro sistema. Por cierto, que no es, digamos, arrasar con las autonomías. No, claro que no. Es establecer otro tipo de gobernanza de la educación. Pero no es el tema de hoy. Yo creo que ha perdido el rumbo Marita Muñoz porque no solamente llevó adelante medidas desacertadas en varios planos vinculados con la educación. Al frente de un ministerio que es un Frankenstein. Es un ministerio en donde va a parar todo lo que no tiene un lugar en el Estado. Es un ministerio realmente extraordinariamente complejo, muy difícil de llevar adelante. Es un ministerio que, por ejemplo, en una reforma constitucional debiera ser reformulado. Un ministerio que es de cultura, de educación y cultura, pero no gobierna la educación formalmente, que tiene las fiscalías, que tiene los sistemas de telecomunicación. Ahora la fiscalía la fiscalía no se ha separado, ¿verdad? No están más bajo la órbita, pero hace poco. Claro, tenía la Secretaría de Derechos Humanos, se ha autonomizado, no importa. Y sobre todo ha perdido el rumbo en el estilo. Las cosas que ha dicho sobre Juan Pedro Mir. Y ella después pidió disculpas con respecto bárbaro, ¿no? Pero fueron recurrentes, fueron varias.
Ella no puede con su temperamento, no puede. Pero ojo, cuando era ministra de Salud, yo no le recuerdo un estilo muy correcto. Sin duda que... Le recuerdo un estilo muy correcto. Y el estilo de los jerarcas públicos es muy relevante. Un jerarca público, cuando habla, está gobernando. También se gobierna cuando se habla. Y en este caso, Jorge Papadopoulos, si hay una persona paciente, si hay una persona que le ha sido el sostén administrativo a un ministerio dificilísimo, que le ha resuelto 1000 problemas, que incluso resistió la embestida, en donde, ojo, mira que cuando Filgueira y Mir renuncian, la presión que sentía personalmente y de su grupo político, Papadopoulos, para renunciar era muy grande, y sin embargo se mantuvo por una razón de responsabilidad de gobierno. Salir de la manera en que sale, poco menos que echado, realmente me parece... ¿Te referís a la manera en que sale por el hecho de que, bueno, él ha declarado en alguna, si bien no ahondó en sus comentarios, se enteró por un mensaje de texto, ¿no? De WhatsApp. No se hacen así las cosas. Pero aparte, y lo último que quiero señalar respecto a la otra temática. Yo que tengo una muy firme y clara adhesión a los planteos feministas, creo que en este caso Marita Muñoz está haciendo un abuso que nada bien le hace a la causa feminista de este tipo de argumentos. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Abransískas en este caso. Creo que aquí no se trata de ese tema, que ese tema no es el que está en juego, lo que está en juego es otra cosa. Yo creo que hay, más allá de que no estamos totalmente de acuerdo obviamente en este tema, pero por suerte, porque si no la vida sería muy aburrida, pero más allá de eso yo creo que además hay que pensar, me parece que acá hay un problema de fondo, porque si bien el tema de qué pasa con las mujeres en política, etcétera, es un tema de fondo, también es un tema de fondo, pensar realmente cómo puede funcionar el gobierno de algo tan importante como es la educación, en esta especie de máquina de picar carne, donde todo el mundo, ¿no?, termina, es decir, las tensiones con los sindicatos que en mi opinión están equivocados, porque creo profundamente que realmente están en el siglo XIX, ni siquiera en el XX, pero la FUN es una cosa, pero secundaria, pero por ejemplo, pero digo, creo que están en el siglo, muchos están en el siglo XIX, ni siquiera en el XX. A propósito de lo que decís tú, en la entrevista con Gabriel Pereira, él le dice, pero ¿cómo seguir o dialogar cuando los gremios docentes dicen que este gobierno se parece al de Pacheco Areco? Y ella contesta, Marita contesta, con estas cabezas no se puede elaborar un pensamiento en conjunto. Es decir, ella ya tiró la toalla. Ella claramente señaló concretamente que ahora, el tema de educación no... Ahora, a ver, hay una cosa que a mí me parece, por eso yo hablé de máquina de picar carne, ¿no? A mí me parece que un riesgo que tiene la política uruguaya en general, a la cual yo reivindico como muy distinta de la de otros países que están alrededor. Sobre todo de algunos. El mío, sin ir más lejos. Creo que uno de los riesgos de la política uruguaya es eso. Yo creo que la política siempre de alguna manera es una máquina de picar carne, porque la lucha por el poder desgasta, es muy cruel, es muy compleja, por algo dejé de militar en política partidaria, pero más allá de eso, creo que el riesgo en Uruguay, en algunas situaciones que uno está viendo hoy en día, y acá creo que le comprenden a todos los generales de la ley, no solo al Frente Amplio, también a los otros partidos. No, yo creo que los partidos tienen que discutir, tienen que disentir, pueden tener sectores, etcétera. Pero ojo con las máquinas de picar carne, ojo con el tema de empezar con los agravios personales, con las situaciones, con tildar a sectores de lo que no lo son. Este argumento de que este gobierno de Tabaré Vázquez es el gobierno de Pacheco Areco me parece... denesnable, no tengo otro término para decirlo, ¿no? Es otro tema. Yo quería destacar dos cosas. En primer lugar,
que si bien me parece un golpe bajo al que ha recurrido la ministra para decir que se la ataca por su condición de mujer, sí estoy de acuerdo con algo que dijo Teresa, además del tema de la participación, de que es menor, de que hay obstáculos que vienen de antes del sistema político. Por el hecho de que las tareas domésticas se distribuyan en forma diferente entre hombre y mujer, ya eso tiene repercusiones sobre lo que hace la mujer en el mundo laboral. Estamos todos de acuerdo en eso, o por lo menos los que conocemos las cifras y eso, no hay dos opiniones. Ahora, uno de los temas en los que estaba de acuerdo con Teresa era que hay un uso diferente de los temas de aspecto físico de las mujeres. Por ejemplo, la cantidad de bromas que hubo cuando las 3 ministras aparecieron vestidas de negro. Hablo de Carolina Cose, Quechichián y María Julia Muñoz. Esas bromas no se harían igual con hombres. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Te referís a una foto que circuló en la fiesta de los premios Platino, donde las 3 fueron de negro y en redes sociales se hizo muchas bromas. Que a mí particularmente no me causaron ninguna gracia, pero bueno, hay un sector de la sociedad uruguaya al que sí le causa gracia, y hay que decir las cosas como son. Ahora, dicho esto, justamente me quiero referir, porque ayer una cadena, por ejemplo, de televisión, a la ministra... También hablando de vestimenta estuvo cuando la oposición hizo las gabardinas. Pero tiene... Muy bien, claro. Digamos, es mucho más liviana la crítica. Sí. No se mueve mofar de las gabardinas, pero... Digamos, no hay un contenido tan tan pesado. No te dicen bruja por eso. No, exacto. A mucha honra, ¿no? Pero digo. No. Ahora, quería hablar de una de esas 3 protagonistas en la foto, que es la ministra Quechichián, que tiene como ministra un accionar impecable. En el trato, en la forma de conducirse. ¿Quién la va a ir a atacar por su condición de mujer a la ministra Quechichián? En los contenidos y en los procedimientos. En los contenidos y los procedimientos, con una línea además de turismo que dentro de lo que ha sido la administración frentista ha sido lo más exitoso que ha tenido. Sí. Hay que decir las cosas como son. Sí. ¿Quién le va a achacar algo a la ministra Quechichián? ¿Quién le ha achacado algo? ¿Quién se ha metido con su condición de mujer? Nadie. Nadie. Como se le ha reconocido a Adela Reta, fíjense, cuando éramos todavía más machistas. Muy bien. En el año del primer gobierno de Sanguinetti, su notable desempeño como ministra de Educación y Cultura, el mismo cargo que tiene ahora, como se le han reconocido virtudes a la ministra de Defensa, Susana Berruti, a muchas otras. Esto no tiene que ver con la condición de mujer. Como se le ha reconocido a Marita Muñoz cuando fue ministra de Salud Como bien dijo Gerardo, tuvo una gestión diferente. Que fue una gran gestión, más allá de discrepar sobre la reforma, fue una gran gestión la que hizo, una gran gestión. Yo creo que está utilizando el símil futbolístico, está mal ubicada en el En la Intendencia también tuvo una serie de fricciones y de conflictos en el plano interpersonal. Bueno, es decir, pero digo, negar que las personas, independientemente de su sexo, de su género, tienen su modalidad, su estilo, su temperamento, su reactividad, y eso marca eventualmente diferencias en sus vínculos. No vamos a comparar el temperamento de la ministra de Turismo y la ministra y Marita, es decir, son muy distintas ellas entre sí. Entonces, es decir, pero también lo hay en los hombres, que pueden ser muy distintos unos de los otros. Es claro. decir, hablabas tú de Ehrlich, por ejemplo. Ehrlich es de perfil bajo, más bien juega a estar oculto, seguramente fue puesto en el lugar equivocado, él tiene un perfil completamente distinto y por lo tanto en realidad tiene bastante en términos de la psicología de esquizoide, es decir, de un individuo que está metido dentro de sí mismo y que tiene poco gusto por estar exteriorizando e interactuando con otros. Lo mató. Marita por el contrario tiene las características de show off y de estar es muy extrovertida, muy entonces son muy distintos en sus vínculos y sus modalidades. Ahora, si tú partís de la posición de que tenés una desventaja por ser mujer y esa impronta la pones en todos tus vínculos, vas a ir al choque y vas a tener problemas. Y a mí lo que más me preocupa es la falta de garantías para que tú no seas expulsado de un cargo cuando tenés todas las condiciones para desempeñarlo bien y no hay ningún fundamento para que se te pueda despedir. Es decir, casi como decir, tiene que existir algún fundamento para que tú digas, a esta persona la voy a... Estoy completamente de acuerdo.